¿Qué tal, jóvenes de quinto bachillerato? Específicamente en la cátedra de soporte técnico y reparación de equipos, soporte TI. En este momento estoy grabando este video para efectos de realimentar los conocimientos ya compartidos en clase, explicados de manera explícita en cuanto a programación 2, que concierne al lenguaje Python a través del editor de código fuente Visual Studio Code, así como tenemos diversos editores de código. De esa cuenta, quiero reforzar la idea de que en su momento, bueno, y de hecho, pues tanto a inicio como de la primera unidad y la segunda, a ustedes se les compartió a través de su plataforma material didáctico y como soporte también sobre qué es Python, sobre los pilares de la programación orientada a objetos, además de comprender no solo la sintaxis, que es pues la gramática dentro de programación, sino además la lógica algorítmica, es decir, cada uno de esos pasos que nos llevan a nosotros a desarrollar tareas específicas para poder brindar las soluciones de manera oportuna en su momento. En el entendido de que cuando ya nos encontremos en el campo profesional o laboral, se nos van a presentar problemas de diversas formas, tamaños y de diversa índole. Y nosotros tenemos que tener no solo la perspicacia, sino el desarrollo intelectual a modo de poder dar las soluciones, implementando lo que siempre he platicado con ustedes, el pensamiento divergente, que no es más que plantear 10 soluciones distintas a un problema, pero en el proceso nosotros nos divertimos resolviendo pues ese problema, ¿verdad? Porque nos planteamos nosotros esos escenarios que probablemente se pueden dar y la solución para cada uno de esos escenarios. Por lo tanto, debemos de tener no solo el criterio, sino además el pensamiento crítico para poder ofrecer esas soluciones que al final, pues, son aquellas soluciones por las cuales a nosotros nos van a pagar en determinado momento. Se les mencionaba a ustedes sobre el banco de algoritmos o banco de códigos fuente, donde se planteaban 5 problemas puntuales. Estos problemas directamente ligados, y aquí lo voy a escribir para que nosotros pues lo tengamos en mente, y aquí lo vamos a resolver paso a paso, nos hablaban sobre listas y tuplas de manera específica, en el entendido de que nos hacen falta por lo menos reforzar dos más, que son los diccionarios y también los conjuntos. Los diccionarios pues ya lo vimos en la semana anterior, y la próxima semana pues ya vamos a reforzar el tema de los conjuntos y cuál es la función de cada uno de estos dentro de este lenguaje de programación, que no es más para estructurar de manera modular cada una de las soluciones. Y en su momento nos va a permitir a nosotros desarrollar esas soluciones a partir de aplicaciones y software que va a permitir que nosotros resolvamos problemas específicos. De esa cuenta, quiero recordar para realimentar que las listas son aquellas que nos permiten a nosotros agregar información y manipular esa información. Quiere decir de que estas listas son mutables, pueden cambiar en cualquier momento. A diferencia de las tuplas, que nos permiten a nosotros tener los datos a salvo y es muy utilizado prácticamente en materia de ciberseguridad, porque esta información es cifrada y no puede cualquier persona acceder de manera sencilla, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios y ser dentro de la misma organización personas designadas, autorizadas para poderlas manejar. Sin embargo, estas son inmutables, no se pueden cambiar. Entrando en materia
sobre los problemas. El primero de ellos llevaba por nombre bitácora de ingreso. ¿Qué es una bitácora? No es más que una especie de libro que lleva el registro de ciertos eventos, pero aquí no son eventos, son equipos específicos que se le están proporcionando a un técnico en soporte TI, en tecnologías de la información. Y plantea el problema lo siguiente, que nosotros debemos crear una lista que lleve por nombre taller de ingreso. Y el programa debe permitir agregar 3 nombres de equipos usando la palabra reservada append y luego imprimirlo dentro de la lista completa al final, en el entendido que el último dato que nosotros vayamos agregando, este se va a agregar al final de esa lista. Por lo que vamos a comenzar de manera puntual con el paso número 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Primero, definimos o bien creamos la lista vacía, porque no va a tener absolutamente ningún dato, sino estos datos se van a ir agregando uno a uno. Recordamos que existen dos métodos para poder realizar listas, pero aquí vamos a utilizar con el que más estamos familiarizados, que el que nos permite a nosotros agregar dato por dato. Dice la lista vacía para que exista esa información. Me paso a la siguiente línea. En el almacenamiento de la computadora. Entonces, para tal efecto voy a asignar una variable llamada taller ingreso. ¿Por qué razón estoy colocando el guión bajo? Porque esto me permite de que no exista un espacio que no nos va a permitir a nosotros en su momento, si dejamos ese espacio, que el programa sea funcional. Por lo tanto, debemos de sustituir ese espacio en blanco que ocupa un carácter dentro del almacenamiento de la computadora, además de no dejar funcionar el programa, nos permite sustituir ese espacio en blanco llenándolo con justamente el guión bajo. Colocamos los corchetes, que esta es una característica principal que tienen las listas que se pueden o deben ir con los corchetes como tal. Pasamos rápidamente al paso número 2. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya definimos la variable y ya le indicamos que la variable va a iniciar vacía, es decir, no tiene absolutamente ni un dato, sino se lo vamos a ir agregando. Como segundo paso, usamos el método .append y este seguido por paréntesis y comillas. Ahorita no vamos a agregar las comillas, solo lo estamos haciendo a modo de comentario. Esto nos va a servir a nosotros para agregar cada equipo a la lista que tenemos. Ok, comenzamos. A ustedes se les agregó dentro del problema el nombre de algunos equipos como ejemplo que nosotros podíamos agregar, pero ustedes pueden utilizar su criterio para, y de acuerdo al conocimiento que tienen en los diversos dispositivos, sobre qué equipos pues vamos a ingresar. En este caso yo voy a ingresar el de los ejemplos como la laptop HP. Realizo lo siguiente para efectos de rapidez. Voy a copiar y a pegar y únicamente voy a cambiar los datos que están dentro de los paréntesis y comillas. Aquí voy a colocar una PC Gamer y en la parte de abajo voy a colocar una consola de PlayStation 5, que entra dentro de los dispositivos que nosotros podemos usar en el campo de la informática. Si ustedes se dan cuenta, se repite la variable taller de ingresos, seguido de la palabra reservada append, que nos sirve a nosotros para poder agregar estos datos.
Quiero que le presten atención a esto. ¿Por qué razón? Porque también se les explicaba a ustedes en clase de que existe un método no append, sino extend. Y este nos permite a nosotros reflejar en una sola línea la lista completa, pero dentro de corchetes, dividido o separado por comillas y por comas. ¿Por qué les digo yo que deben de prestar atención? Porque a ustedes se les puede decir en el examen, por ejemplo, agreguemos dato por dato, o bien reflejemos una lista que incluya todos estos datos y ustedes van a tener que utilizar en lugar de append, extend. Es prácticamente pues un comentario para que ustedes lo tomen muy en cuenta porque ese método puede venir en la evaluación. Dicho esto, paso al siguiente paso, valga la redundancia, que es el paso número 3. Y en el paso número 3 nosotros imprimimos la lista para ver el resultado final. Y eso lo hacemos a través de la palabra reservada print, seguido de paréntesis, comillas, en donde indicamos, por ejemplo, registro de equipos recibidos en taller. ¿Qué nos va a desplegar a nosotros? Nos va a desplegar la lista de todos los equipos que vemos acá, pero nos lo va a desplegar en una sola línea. Para tal efecto, nosotros vamos a hacer el llamado a la variable que está guardando esos datos. ¿Qué variable es? La variable taller de ingresos. Hecho esto, antes de pasar a ejecutar nuestro programa, vamos a guardarlo con la combinación de teclas Control S, que es Control Save, y vamos a colocar aquí lista, equipos. Guardamos y nos vamos a la flechita y esperamos a que dentro de la consola o bien terminal, que va a aparecer en la parte de abajo, nos permita a nosotros ver el resultado final. Voy a seleccionar aquí Python. Vamos a ver, bueno, si cierro esto, voy a ejecutar y a esperar la salida como resultado de esta lista. Esperamos un momento y si ustedes se pueden dar cuenta en la parte de abajo, tal cual les mencionaba, dentro de corchetes y apóstrofe nos permite a nosotros visualizar la lista que lleva por nombre registros de equipos recibidos en taller. Dicho esto, es importante recalcar de que cada uno de los programas que se está realizando debe ir por separado. Por lo que cada vez que yo vaya a resolver un problema de manera puntual, debo crear un nuevo archivo, ¿sí? Por lo tanto, yo espero de que ustedes puedan subir, que de hecho pues se extendió el plazo para poder entregar esta tarea. ¿Por qué razón? Porque lo ideal hubiera sido que lo entregáramos dentro del plazo, pero existían ciertas dudas de cómo poder realizar estos problemas. Solo hay una palabra reservada que no había reforzado como tal, pero básicamente la mayoría de programas estábamos en la capacidad, con base en lo explicado, de poderlos resolver de manera puntual. Y eso es lo que queremos desarrollar acá, un pensamiento crítico. De esa cuenta, el anterior programa nos sirve a nosotros para registrar los datos que llevan en tiempo real y que nosotros estamos almacenando en una base de datos simple. Ahora bien, continuamos con el problema número 2. ¿Cuál es el problema número 2? Es el poder actualizar, es decir, una actualización de inventario. En el entendido de que nosotros, por ejemplo, trabajamos ya sea en un taller o trabajamos en un laboratorio y llevamos el control de todos los equipos o repuestos que existen ahí. Dada la lista, por ejemplo, la lista que lleva por nombre repuestos, que eso era lo que decía el problema. Dada la lista de repuestos que contienen, por ejemplo, monitor, teclado, mouse, nosotros debemos en el camino cambiar el elemento teclado de manera específica, el que aparece en medio de los dos, por teclado mecánico, accediendo al índice y mostrando el cambio para desplegarlo, de manera puntual en pantalla. Rápidamente vamos al paso número 1, que es donde nosotros definimos
la lista con sus elementos iniciales. ¿Cuáles son los elementos iniciales? Los elementos iniciales que nosotros tenemos acá, primero es la variable, que esta pues ya la teníamos, ¿verdad? Repuesto. Dentro del repuesto y, bueno, esto lo vamos a borrar porque lo que necesito yo acá son los corchetes. Dentro del repuesto vamos a colocar los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Ahorita los vamos a colocar. Los elementos son los siguientes, entre comillas, monitor. Como dijimos, esto lo tiene que separar también una coma, teclado, coma, y mouse. Estos elementos deben ir dentro de comillas y separados por una coma. Ya teniendo nosotros nuestra variable, donde guardamos pues esa información, que es información importante, vamos al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Acá es donde nosotros identificamos que, por ejemplo, teclado está en la posición 1. Entre paréntesis aquí voy a colocar, por ejemplo, monitor es 0 y el mouse, ¿qué posición tiene? Por default tiene la posición 3. Entonces nosotros vamos a definir, comienza desde acá y va saltando de uno en uno. Entonces teclado está en la posición 1. Y luego vamos a asignar, aquí voy a colocar a modo de comentario, asignamos el nuevo nombre directamente a esa posición. Por ejemplo, decimos repuestos entre los corchetes. Por acá voy a colocar los corchetes. Colocamos la posición número 1. Esto de manera inicial. Posteriormente vamos a aprender a cambiar y a eliminar elementos sobre la línea o de acuerdo a la posición donde éste se encuentra. Y lo vamos a sustituir entre comillas por el teclado mecánico. Colocamos aquí mecánico. Cabe resaltar de que estos símbolos como la tilde debemos de cuidarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando nos despliega el resultado en pantalla, no nos despliega la letra con su tilde, sino nos despliega un carácter que es totalmente desconocido. Por lo tanto, lo ideal es omitir estas tildes dentro de la programación, que al final acá pues no es tan relevante. Por eso es de que debemos de cuidar la sintaxis, en este caso, que es una regla que tiene justamente en su sintaxis los lenguajes de programación. Y esto es a nivel general. La mayoría de lenguajes de programación funciona de esa manera. Dicho esto, voy al paso número 3, donde mostramos la lista ya actualizada. Y esto lo hacemos a través de la palabra reservada print y entre paréntesis y comilla colocamos el nombre lista de repuestos actualizada. Si en algún momento me hace falta alguna letra o hago un salto, es porque vamos bastante rápido y normalmente pues estos errores suceden dentro de los mensajes, que al final pues no tiene como como relevancia, por así decirlo. Ahora donde tenemos que tener cuidado y sí revisar es cuando nosotros asignamos variables y hacemos llamado a esas variables, porque en algún momento podemos colocar la variable con mayúscula al inicio y en otra parte dentro del programa la podemos, por ejemplo, mencionar totalmente en minúsculas. Eso va a permitir de que el programa no reconozca la variable como tal y no pueda hacer el llamado a esa variable. Pero acá lo estamos colocando de manera correcta. Perdón. Bueno,
Entonces, continuamos y acá vamos a mostrar el resultado final. Antes debemos de guardar con la combinación de teclas Control S. Se recuerdan siempre realizar ese proceso. Le vamos a colocar acá como nombre actualización, inventario. Guardamos y vamos a correr a partir de esta flechita o triangulito que nos aparece en la parte de arriba. ¿Cómo vamos a saber a nosotros de que nuestro programa está guardado? Que nos desaparece esta ruedita acá arriba y nos aparece el nombre del programa como tal con su extensión que es .py. Damos ejecutar y esperamos a que se abra la terminal o consola para que nos permita a nosotros ver el resultado final. Damos unos segundos a modo de que nos pueda aparecer. Y vamos a bajar. Este es el primer resultado del primer programa. Vamos a verificar. Bueno, acá está. Ustedes pueden ver, y justamente lo que les mencionaba, aquí donde dice mecánico le puse la tilde y si ustedes se dan cuenta me apareció un carácter X que no lo reconoció. Por lo tanto tenemos que cuidar eso. Entonces, vean, ¿cuál era la lista inicial? Monitor, teclado y mouse, pero lo sustituimos, por ejemplo, por teclado mecánico. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, nosotros colocamos en lugar de la posición 1, voy a guardar, la posición 2, corro nuevamente mi programa. Vamos a esperar. Si ustedes se dan cuenta cuál fue el valor que sustituyó, fue mouse, ¿verdad? Por lo tanto, acá depende de la posición que nosotros coloquemos dentro de estos corchetes. Dicho esto, voy a ir rápidamente, voy a borrar acá esta consola a modo de que me vaya únicamente mostrando los programas de manera puntual que yo estoy corriendo de último. Abro un nuevo archivo y rápidamente paso al problema número 3 que llevaba por nombre cola de reparación. Y las especificaciones del programa eran las siguientes. Crear una lista con 5 códigos de ticket y usar la función len para poder imprimir cuántos tickets hay pendientes en total. Ok, voy rápidamente al paso número 1. Paso 1. Acá nosotros definimos la lista con 5 códigos. Estos pueden ser letras o números. Ok, paso a la línea de código y primero a la variable tickets, ¿verdad? Que nos está indicando incluso pues el nombre de la variable, que son tickets. Dentro de esta variable, para efectos de poder de rapidez, voy a colocar nada más la solución que previamente pues ya tenía. Esto lo voy a hacer dentro de corchetes a modo de lista. Si ustedes se dan cuenta, acá lo estoy agregando como una lista, ¿verdad? Y le estoy colocando un ticket combinado tanto con letras como símbolos y también con números. Y va de manera ascendente y secuencial. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene un valor de esta manera. Ok, entonces rápidamente voy al paso. Solo voy a agregar acá como comentario la almohadilla. Paso 2. Acá usamos la palabra reservada len seguido de paréntesis para contar. Eso es lo que significa prácticamente esto. Contar cuántos elementos hay dentro de la variable. Por acá voy a colocar con apóstrofes tickets. Esto me permite a mí hacer un conteo. Para eso nos sirve esta variable len. Hacer un conteo y el resultado, por ejemplo, voy dentro de este mismo paso, el resultado lo guardamos en la variable
entre apóstrofes, total pendiente. Aquí voy a crear otra variable que va a llevar como nombre total pendientes. Cierro el apóstrofe y asigno la variable. Aquí es la segunda variable, ¿verdad? Total, guión bajo, pendientes. Y le indico que haga el conteo según la palabra reservada len de los tickets, que prácticamente pues son 5 tickets. Ok. Entonces, voy rápidamente al paso número 3. ¿Qué es lo que voy a hacer en el paso número 3? Vamos a imprimir, o voy a imprimir. Imprimimos el resultado de forma clara y concisa. Vamos a colocar aquí de forma clara. A partir de la palabra reservada print. Y vamos a decirle, por ejemplo, que el total de tickets pendientes de reparación es, el total de tickets pendientes de reparación es, cierro, y hago el llamado a través de print a la variable donde se guardó ese dato de acuerdo al conteo. Dijimos que len nos servía a nosotros para hacer el conteo de lo que se encuentra guardado dentro del de la primera variable, que es ticket, ¿verdad? Y vamos a llamar a la variable total pendientes. Ok, entonces, ahora bien, el resultado que a nosotros nos debe desplegar, ¿cuál creen ustedes que es? Es el número 5. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántos tickets tenemos? Tenemos 5 tickets. Guardamos, control S, y le vamos a poner como nombre, vamos a ver cuál nombre es, cola de reparación. Cola reparación. Guardamos y esperamos que nos desaparezca este circulito en la parte de arriba. Ya lo hizo. Vamos a ver. Vamos a asegurarnos con control S. Cola reparación. Voy a poner aquí uno. Guardar. Ok. Ya lo guardó. Entonces voy a ejecutar rápidamente para que me despliegue el resultado en la terminal o consola. Y nos dice efectivamente que el total de tickets pendientes de reparación es 5. Ahora bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo le quito, vean lo que estoy haciendo, le quito acá el número 5, guardo y despliego? Nos tendría que aparecer ¿cuántos tickets? Por default nos tendría que aparecer 4. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, en lugar de quitar, le agrego, por ejemplo, 2 más? Acá coloco 6 y coloco 7. Guardo. ¿Cuántos tickets nos tendría que aparecer? Nos tendría que aparecer 7 tickets. Veamos. Y aquí nos aparece el resultado en terminal. El total de tickets pendiente es 7. Esto nos sirve a nosotros para llevar justamente, por ejemplo, una cola de reparación, considerando que cada uno de los equipos o dispositivos dentro de un taller de accesorios o de equipos de computación tiene un código como tal. Incluso pues aquí podemos nosotros trabajar a partir de códigos. Aquí lo estoy haciendo a modo de ejemplificar para que nosotros comprendamos cuál es la función, por ejemplo, de estas palabras reservadas que nos sirven a nosotros dentro de este lenguaje. Ok, dicho esto, paso rápidamente al problema número 4, pero acá ya estamos nosotros hablando de tuplas. Dijimos de que las listas se podían cambiar, perdón, o tuplas no se pueden cambiar. Por lo tanto, me dice a mí que tengo que crear dentro de estas tuplas. El primer problema ahí era configuración de red a través de un DNS. Aquí voy a utilizar terminología de informática. ¿Y cuál era la especificación del problema? Decía que debíamos nosotros definir una tupla llamada DNS-Google con valores predeterminados como 8.8.8.8.
y me desplegaba prácticamente 2. También el otro codificado. ¿Qué era lo que teníamos que hacer nosotros acá? Intentar cambiar el segundo valor y documentar el error type error. Pasamos rápidamente o vamos rápidamente al paso número 1. Paso 1, donde nosotros creamos la tupla con datos de red que deben ser constantes. ¿Qué significa eso? A diferencia de las variables, que son datos predeterminados, es decir, siempre van a ser así, no van a cambiar. Y vamos a utilizar la variable DNS Google. Supongamos que es del servidor prácticamente de Google. Dentro de paréntesis y comillas vamos a asignar la codificación de estos valores. Dijimos que el primero era prácticamente 4 ochos. Lo dividimos por coma y el segundo, vamos a colocar 8, 8, 4, 4. Son valores que nosotros estamos asignando de manera predeterminada. En el paso número 2 de este programa, vamos a intentar modificar el valor en el índice 1. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esto provocará un error. ¿Por qué razón? Porque reforzamos esa parte, las tuplas son inmutables. ¿Qué dijimos que eran inmutables? No pueden cambiar. A diferencia que lo mutable sí puede cambiar o tiende a variar. Por lo tanto, como resultado, ¿qué es lo que nos va a nosotros a mostrar? Nos va a mostrar un error. ¿Y cómo se va a cualificar ese error? Desplegándonos la palabra type error, es decir, un tipo de error, que es lo que nosotros usualmente vemos cuando en una página tal vez intentamos ingresar e ingresamos mal la dirección IP o bien ingresamos mal el dominio como tal. ¿Qué es lo que sucede? No reconoce y en automático nos despliega a nosotros un error porque no, por ejemplo, el dominio de www.google.com no va a cambiar. Definitivamente que no va a cambiar. Podríamos ejemplificarlo como una tupla. Entonces, luego de esto le vamos a indicar a partir de este paso número 2 que este problema lleva únicamente 2 pasos y la palabra reservada, un mensaje que diga intentando cambiar el DNS. Esto dará error. Colocamos aquí puntos suspensivos para simular de que está cargando y dentro de esto. Ok, entonces ahora bien le vamos a indicar a DNS-Google entre corchetes el valor número 1. Igual y entre comillas 1, 1, 1, 1. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Dijimos de que el valor del índice 1, ¿cuál es el índice 1? Por ejemplo, es acá, 888. Lo que nosotros estamos intentando modificarlo y a través de qué? Aquí le estamos asignando cuál es el índice, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros colocamos 2, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a intentar cambiar el 8844, pero no lo va a hacer de igual manera. Entonces aquí le estamos indicando índice 1 y le estamos diciendo que lo cambie por este valor que nos aparece acá. ¿Qué es lo que nos va a desplegar? Nos va a desplegar esto. Esto nos va a dar un error y nos lo va a indicar a través de type error. Ok, ¿cuál es el mensaje que nos debe demostrar? Y por acá se los voy a colocar.
a modo de comentario para que veamos nosotros qué es lo que tendría que desplegar. Type error. Tupla no es soportado este ítem, por lo tanto la tupla no se puede cambiar. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros las tuplas? Nos sirve para proteger configuraciones críticas, temas de seguridad, de red principalmente, temas de ciberseguridad y si en algún momento nosotros tenemos alguna contraseña o algo que no debe cambiar y no debe ser violado en su momento. Y esto podría prácticamente dejar a toda una oficina y hasta, ¿por qué no? Ahora hemos visto muchos ataques de ciberdelincuentes que ocasionan denegación de servicio. Eso quiere decir de que bloquean una red y no permiten de que esta red pueda funcionar al 100, es decir, bloquean prácticamente. Por lo tanto, todo esto tiene que ir protegido y eso es justamente lo que se les está mostrando a ustedes para que sepamos a través de qué implementos o métodos dentro del lenguaje de programación se protege todos estos datos. Ok, entonces rápidamente voy a guardar, ya me queda un problema por resolver. Espero de que ustedes puedan ver todo el video como tal, porque aquí prácticamente está la solución que les estoy proporcionando. Sin embargo, como bien les indicaba en la evaluación, no va a haber oportunidad de visualizar el video, mucho menos de poder, bueno, tal vez consultar su cuaderno, sí, por lo tanto, si ustedes quieren, pues pueden copiarlo en su cuaderno, pero no va a haber oportunidad de hacer consultas. Por lo tanto, debemos de repasar todos estos ejercicios que de hecho se les han dejado como tareas para resolución propia en el laboratorio. Ok, entonces vamos a ejecutar. Y aquí rápidamente nos está diciendo, intentando cambiar el DNS, esto dará error. Y aquí nos indica, vea, de que no se puede cambiar la tupla. Dice type error tuple object, justamente lo que yo les estaba indicando acá arriba. Por lo tanto, esto no nos muestra a nosotros de que nuestro programa no funciona. Esto nos está indicando de que está funcionando perfectamente y el proceso que se intentó hacer de un cambio de una tupla, pero como nosotros sabemos que las tuplas no pueden cambiar, no le permitió hacer eso y nos desplegó este mensaje. Rápidamente paso al último ejemplo. ¿Y cuál era el último ejemplo? Era una ficha técnica de hardware, en el entendido de que una ficha técnica es aquella que tiene todas las características y detalles o información de los equipos y esto aplica para cualquier equipo, ya sea lavadoras, refrigeradoras, televisores, computadoras o bien equipos que se utilizan en la industria para efectos de mecánica y cualquier rama que nosotros tengamos. Cada uno de estos equipos, incluso equipos médicos, cuentan con sus fichas técnicas. Por lo tanto, si en algún momento yo les solicito a ustedes que a modo de ejercicio podamos realizar una ficha técnica de un mouse o una ficha técnica de un software, incluso ustedes ya van a saber que es una ficha técnica y todo eso lo vamos a ver en soporte cuando ya entremos en materia a desarmar las computadoras. Ahorita estamos entendiendo la parte lógica, luego vamos a entender de manera tangible la parte o la arquitectura de una computadora. Pero sí quiero reforzar esta parte, que es una ficha técnica, y ya se los pude comentar acá. Entonces, ¿cuál era la especificación de este programa? Nos decía que teníamos que crear una tupla que almacenara los datos de una motherboard. ¿Qué es una motherboard? Es una tarjeta madre, como por ejemplo la marca, el socket, el máximo de memoria RAM que puede utilizar, porque aquí es donde voy a reforzar lo que ya se les ha dado a ustedes en clase, que dependiendo el modelo, año, generación de una computadora, va a depender la cantidad de memoria RAM que ésta pueda soportar. Por lo tanto, si nosotros intentamos, y ojo con esto, porque es parte de la configuración de una computadora, quiere decir que son rubros o son, ¿cómo se le podría decir? Son aspectos dentro de una computadora que no se pueden cambiar. Por lo tanto, acá
podríamos decir que una computadora está configurada a través de tuplas. Son limitantes que estas tienen y que no van a variar, aún así nosotros hagamos lo que hagamos. Entonces, rápidamente voy a ir al paso número 1, donde creamos la tupla con la ficha técnica fija del hardware. ¿Por qué estoy diciendo fija? Porque no se puede cambiar de una motherboard. ¿Qué es una motherboard? Y esa es pregunta de examen también. Motherboard es una tarjeta madre. Y esa tarjeta madre va a tener las siguientes características. Va a llevar como marca Asus. Aquí estoy haciendo las especificaciones. En la parte de abajo voy a agregar Asus Prime, justamente estas mismas características. Vamos a decirle, coma, que tenga un procesador marca AM4 y con un límite de 64 GB de memoria RAM. Esto lo voy a copiar en la parte de abajo a modo de una variable que va a llevar como nombre tarjeta madre, motherboard. Aquí estoy colocando las especificaciones mismas que no van a cambiar. No deben de cambiar. Para efectos de rapidez voy a ir al paso, voy a colocar la almohadilla, paso 2. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Accedemos a cada dato por su posición. Posición individualmente. Indicamos en los ejercicios anteriores de que el primer dato que aparece está ubicado en el índice número 0 y de manera secuencial va modificándose. Entonces podríamos decir que Asus Prime es el 0, AM4 es el 1 y 64 GB de RAM es el 2. Y así nos podemos ir nosotros de manera ascendente, ir incrementando y podemos irle agregando pues el valor que corresponde. Por lo tanto, vamos a ir al paso 2 y vamos a indicar, por ejemplo, print, es decir, despliega los datos de la motherboard. Dijimos que motherboard es una tarjeta madre y lo refuerzo porque estos conocimientos son importantes que nosotros lo tengamos a modo de poder brindar el soporte oportuno en su momento. Y primero vamos a decir que la marca del fabricante, por ejemplo, vamos a colocar acá, salimos, lo dividimos por una coma porque vamos a hacer el llamado a la variable. Y aquí me hizo falta de mother, de madre, una letra que está posicionado, y esto lo voy a hacer con corchetes. Y aquí voy a corregir un error porque no me tengo que salir de el paréntesis, sino cerrarlo hasta el final. Ok, entonces voy a agregar el siguiente mensaje, como por ejemplo print tipo de socket motherboard, que es el tipo o procesador que dice aquí, número 1. Ingresé a AM4. Y finalmente voy a indicar print capacidad máxima de memoria motherboard, que es la posición número 2. ¿Cuál es el resultado que nosotros debemos demostrar a continuación? Debemos demostrar, por ejemplo, cuál es la marca, cuál es el tipo de socket y cuál es la capacidad, porque estamos haciendo el llamado por posición de la variable motherboard, donde es donde este se guardó. Asus Prime, AM4 y 64 GB.
Ok, entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para especificación, no tanto para cambiar, sino para especificaciones técnicas que no van a variar en ningún momento, asegurándonos nosotros que la información sea siempre precisa y concisa cuando nosotros deseamos mostrarla. En este caso, ya sea que estemos trabajando dentro de un taller y nos soliciten a nosotros esto, que tengamos los detalles de manera puntual y hagamos el llamado pues a las variables que corresponden, pero en este caso a modo de mostrarlo en la pantalla. Vamos a guardar rápidamente como ficha técnica. Todo tiene que ir junto, les recuerdo. Guardamos y esperamos a que desaparezca este circulito a modo de mostrarnos de que ya está guardado y ejecutamos. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Justamente el que nosotros indicábamos. Marca del fabricante y aquí no lo indica. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes se les solicite, por ejemplo, necesito, porque así es como puede venir en el examen, necesito que me den una ficha técnica con base en los datos que les voy a proporcionar, que no pueden ser los mismos acá, sino que van a variar, por ejemplo, de marca de fabricante, tipo de socket y capacidad. Nada más se les puede colocar como marca, tipo y capacidad. Y ustedes pues ya lo deben de desarrollar tanto en papel como en la computadora de manera puntual. Dicho esto, jóvenes, les deseo que tengan éxitos y que puedan realizar ustedes de manera oportuna su tarea. Recuerden de que tienen una extensión de la misma. Si ustedes se dan cuenta y le prestan atención, van a poder replicar esos problemas, pero acá todo lo vamos a replicar de manera igual, en el entendido de que no todos los programadores programamos de la misma manera. Y programar no es memorizar, programar no es más que resolver problemas puntuales, problemas que pueden venir diversos. Por lo tanto, acá yo espero que ustedes lo repliquen, pero ya en la evaluación van a utilizar su criterio, van a utilizar el pensamiento crítico, analizando cada uno de los problemas y obteniendo un resultado oportuno. Yo no veo el proceso, les recuerdo siempre eso, yo veo el resultado. Y si el resultado es oportuno, definitivamente, pues ustedes pueden estar tranquilos con su puntuación como tal. Dicho esto, les deseo éxitos y que tengan un excelente fin de semana.